Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy estamos desarrollando el tema Estática 1. Y tal como hemos visto en las diapositivas anteriores, hemos visto en este caso qué era la estática. Bueno, en la parte de la mecánica, cuyo objetivo es conocer las condiciones que deben de cumplir las fuerzas aplicadas a un cuerpo, ¿correcto? Y en este caso teníamos que ver dos puntos importantes. Lo que era el equilibrio mecánico y lo que llamamos en este caso las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En el equilibrio mecánico habían dos tipos de equilibrio, equilibrio estático y equilibrio cinético. El equilibrio estático es cuando un cuerpo se encuentra en reposo. O sea, cuando un cuerpo se encuentra en reposo, desarrolla un equilibrio estático, por lo tanto su velocidad será igual a cero. Ahora, en un equilibrio cinético era cuando el cuerpo desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme y por lo tanto su velocidad se mantiene constante. Ahora, en las fuerzas más usuales, nosotros habíamos desarrollado que teníamos la fuerza de gravedad. Era aquella que ejercía la Tierra sobre los cuerpos, atrayéndolas hacia sí misma, es decir, hacia el centro de la Tierra. ¿Correcto? Fuerza de gravedad. Su fórmula era la masa multiplicada por la gravedad. Teniendo en cuenta que la gravedad se representa, en este caso la gravedad terrestre, se representa como 9,8 metros por segundo al cuadrado. Las fuerzas de tensión. Bueno, eran aquellas fuerzas que surgen por regla general en el interior de los hilos, cables o cuerdas, cuando estos son estirados y se manifiestan como una resistencia u oposición a que estos cuerpos sean estirados. Y a esto se le denomina fuerza de tensión. También habíamos visto las fuerzas elásticas. Al igual que la fuerza de tensión, también surgen en el interior no de las cuerdas, sino de los resortes, cuando estos son estirados o comprimidos, y se manifiestan como una posición a que el resorte sea deformado. Y su fórmula era fuerza elástica era igual a la constante de elasticidad multiplicado por la deformación que experimenta el resorte. Muy bien. Entonces, para poder en este caso resolver problemas de estática, teníamos que tener dos o cumplir con dos pasos importantes. Primero, dibujar un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué era el diagrama de cuerpo libre? Era representar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿correcto? Y en el diagrama de cuerpo libre lo primero que tenías que ubicar o representar era la fuerza de gravedad, que es la que actúa la Tierra sobre el cuerpo, ¿correcto? Segundo, si el cuerpo en este caso estaba ligado a cuerdas o cables, habría que graficar la fuerza de tensión, la cual actúa en dirección opuesta al estiramiento de la cuerda. Y por último, si el cuerpo estuviese ligado a resortes, tal como aparece en la figura número 1 del ejercicio aplicativo, se graficaría, en este caso, la fuerza elástica en dirección opuesta a la deformación que experimenta el resorte. ¿Correcto? Muy bien. A ver aquí, miren. Tal como tú observas en el ejercicio número 1, el ejercicio aplicativo, en este caso nos piden graficar la fuerza de acción y reacción. Como tú observas, la niña trata de estirar el resorte, ¿correcto? Trata de estirar el resorte y por lo tanto la niña, vamos a graficar la fuerza, esta fuerza que ejerce la niña hacia el resorte. A esta fuerza se le llama fuerza de acción, ¿correcto? Fuerzas de acción. ¿Por qué la fuerza que ejerce la niña sobre el resorte? Ahora, pero el resorte, ¿qué es lo que va a hacer? Va a manifestar una oposición a que el resorte sea estirado. Es decir, una fuerza elástica en dirección opuesta a la deformación del resorte. Ahí está la fuerza elástica, ¿correcto? En dirección opuesta
a la deformación de resorte. Y a esta fuerza se le denomina fuerza de reacción, denominado también como tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? A toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción siendo esta de igual módulo en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Y esta sería la respuesta. En el ejercicio número 2 nos dicen realizar un diagrama de cuerpo libre sobre la esfera lisa, tal como observas en la figura. ¿Correcto? Muy bien. E indique el número de fuerzas, en este caso, que actúan sobre la esfera. Ahora bien, mira, para dibujar, en este caso, para representar el diagrama de cuerpo libre, hay que saber todas las fuerzas que actúan sobre la esfera. Primero, en este caso vamos a representar la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Y la fuerza de gravedad siempre lo va a traer hacia abajo. Quiere decir que en este caso la fuerza de gravedad que va a actuar sobre el cuerpo va a traer el cuerpo hacia abajo. Muy bien, aquí en este caso va a actuar de la siguiente manera. Ahí está. ¿Correcto? Y a esto lo vamos a denominar fuerza de gravedad. Y lo vamos a colocar acá, viejito. Fuerza de gravedad. Muy bien. Ahora, otra fuerza que actúan sobre la figura. En este caso es la fuerza de resorte. ¿Por qué? Porque si tú observas, la esfera trata de irse hacia abajo. ¿Correcto? Va a desplazarse o quiere desplazarse hacia acá. Pero ¿qué es lo que hace el resorte? El resorte, para evitar ser deformado, va a ejercer una fuerza opuesta a la dirección de la deformación del resorte. En este caso, la fuerza actuaría de esta manera. Ahí está. En dirección opuesta a la deformación del resorte. A esto se le denomina fuerzas elásticas. ¿Correcto? Fuerza elástica. Muy bien. Otra fuerza que actúa sobre el cuerpo. Ah, ¿te acuerdas de la fuerza normal? ¿Qué era la fuerza normal? Mayormente la fuerza normal se origina entre superficies de contacto. Si tú observas, la esfera está en contacto con, con el plano inclinado, con esta superficie. Entonces va a actuar una fuerza normal. Y las fuerzas normales actúan de forma perpendicular, correcto, de forma perpendicular a la superficie de contacto. Por lo tanto, una fuerza normal va a actuar de esta manera, de forma perpendicular a la superficie de contacto. Y a esto se le denomina fuerza normal. Y esto sería la resolución del problema número 2. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la esfera? Tres tipos de fuerzas. La fuerza de gravedad, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo y trata de jalarla hacia abajo. Todo lo que sube tiene que bajar. La fuerza elástica, porque el bloque o la esfera trata de desplazarse trata de girar y trata de formar el resorte. Pero ¿qué es lo que hace el resorte? Va a emitir una fuerza en dirección opuesta a su deformación. Es decir, tal como observas en la flecha, en dirección opuesta a la deformación del resorte. Y otra fuerza que actuaba es la fuerza normal, que se origina en superficies de contacto, la misma que actúa de forma perpendicular a la superficie de contacto.
Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos, en el problema número 3 nos dice lo siguiente. Si la fuerza de resorte es de 40 newton sobre la esfera de 1 kilogramo, determina el módulo de la tensión de la cuerda, teniendo en cuenta que la gravedad equivale a 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, para ello hay que dibujar un diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Primero lo que tienes que ubicar aquí o representar es la fuerza de gravedad. Y como tú sabes, la fuerza de gravedad, en este caso, siempre va a actuar hacia abajo. Va a tratar de jalar el cuerpo hacia abajo. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la fuerza de gravedad. Ahora bien, también tenemos, en este caso, una cuerda y tenemos un resorte. Ahora, en el resorte va a actuar una fuerza de elasticidad. Ahora, esa fuerza de elasticidad va a actuar en oposición a la deformación o en dirección opuesta a la deformación del resorte. O sea, como en este caso, tal como observas, el resorte está siendo estirado hacia abajo, va a haber una fuerza elástica en dirección opuesta, ¿correcto?, a la deformación del resorte. A esto se lo denomina fuerza de elasticidad. Esta es la fuerza de gravedad, ¿correcto? Y esta es la fuerza de elasticidad. Muy bien. Ahora, pero también como tú estás observando, hay una cuerda. Ahora, para que se mantenga el equilibrio, para que mantengas el equilibrio, en este caso, la cuerda está siendo jalada no por el peso de la esfera, sino por el resorte. O sea, la cuerda está siendo estirada por el resorte. ¿Por qué? Porque de lo contrario no se mantiene el equilibrio. O sea, no se cumpliría la primera condición de equilibrio. ¿Qué es lo que dice la primera condición de equilibrio? Sumatoria de fuerza vertical es igual a cero. Entonces, en este caso quiere decir que la tensión, ¿correcto?, de la cuerda no va a actuar hacia abajo, sino va a actuar va a actuar en este caso hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué hacia abajo? Porque, tal como observas en la figura, el resorte trata de estirar el cable. Entonces, ¿qué es lo que hace la fuerza de tensión? Se va a dirigir en dirección opuesta al estiramiento de la cuerda. Va a actuar en dirección opuesta al estiramiento de la cuerda. ¿Correcto? Muy bien. Fuerza de tensión. A esto se le denomina fuerza de tensión. Muy bien. Ahora bien, entonces ya hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre. Entonces, como tú observas en la figura, actúan tres tipos de fuerzas. La fuerza de gravedad, la cual ejerce la Tierra sobre el cuerpo. La fuerza de elasticidad, la cual se manifiesta en dirección opuesta a la deformación del resorte. Y la fuerza de tensión, la cual se manifiesta en dirección opuesta al estiramiento de la cuerda. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aplicamos la primera condición de equilibrio. ¿Qué es lo que dice la primera condición de equilibrio? Sumatoria de fuerzas verticales igual a cero. Y lo vamos a escribir acá. Primera condición de equilibrio. ¿Correcto? Primera condición de equilibrio. ¿Qué nos dice la primera condición de equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas, ¿correcto? Sumatoria de fuerzas verticales serán igual a cero. ¿Correcto? Sumatoria de fuerzas verticales igual a cero.
Esta es la primera condición de equilibrio. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas verticales que actúan? Tres tipos de fuerzas. Las fuerzas que actúan hacia arriba y las fuerzas que actúan hacia abajo. Quiere decir que estas fuerzas, esta sumatoria de fuerzas tienen que ser igual a cero. Muy bien. Ahora, de los datos del problema tenemos nosotros lo siguiente. A ver, ¿qué fuerza actúa hacia arriba? La única fuerza que actúa hacia arriba es la fuerza de elasticidad. ¿Correcto? Fuerza de elasticidad. ¿Correcto? Por lo tanto, será positivo. Y las fuerzas que actúan hacia abajo, en este caso, se van a representar con signo negativo para mantener la primera condición de equilibrio. Serían la fuerza de gravedad, ¿correcto? Menos la otra fuerza que también está actuando hacia abajo. ¿Cuál es la otra fuerza que está actuando hacia abajo? En este caso es la fuerza de tensión. ¿Correcto? Muy bien. Menos la fuerza de tensión. Ahora bien, la fuerza de elasticidad, de acuerdo a los datos proporcionados por el problema, equivale a 40 newton, tal como lo ves en la pantalla digital. En este caso sería la fuerza de elasticidad A sería igual a 40 newton. ¿Correcto? Muy bien. Menos la fuerza de gravedad. Recuerda la fórmula de la fuerza de gravedad, a que era igual la masa multiplicado por la gravedad. Bueno, la gravedad no dice que es 10, ¿no? En este caso vamos a multiplicar 1 por 10, que ustedes ya saben cuánto es, ¿no? 1 por 10, ustedes saben que ese caso sería 10 mismo, ¿no? Colocamos un costadito, 1 por 10. Por 10 metros por segundo cuadrado. Y la fuerza de tensión es lo que voy a calcular, porque eso es justamente lo que me está preguntando el problema. Esta sumatoria de fuerzas verticales para mantener el equilibrio debe ser igual a 0. Ahora bien, aquí sería entonces, voy a despejar el que está sumando, este que está restando, ¿correcto? Pasará al otro miembro sumando, o sea, con signo cambiado. Entonces quiere decir que aquí sería 40 newton, ¿correcto? Menos 1 por 10 es 10. ¿10 qué? 10 kilogramos por metro por segundo al cuadrado, o 10 kilogramos metro por segundo al cuadrado, sería newton, igual a la fuerza de tensión, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en este caso, si nosotros restamos, no va a salir la cantidad de 40 menos 10 será igual a 30. Y esta sería la respuesta. 30 newton sería la fuerza de tensión. Muy bien. Problema número 4. Dice, determina el módulo de la tensión en la cuerda para el equilibrio del tronco de 90 kilogramos. Ah, muy bien. Entonces quiere decir que para ello tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Correcto? Entonces, haciendo un diagrama de cuerpo libre, yo sé que la fuerza de gravedad va a actuar hacia abajo. Y la fuerza de gravedad, en este caso, es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en este caso, como el tronco está sujetado por unas cuerdas, teniendo
en cuenta el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas de tensión que actúan en el interior de las cuerdas siempre se van a manifestar en dirección opuesta a su estiramiento. O sea, en este caso las cuerdas están siendo jaladas hacia abajo por el peso del tronco, se van a actuar unas fuerzas, en este caso, efectuando un corte imaginario, aquí y acá, en dirección opuesta al estiramiento del resorte. Aquí va a haber una fuerza de tensión y aquí otra fuerza de tensión. Muy bien. Como es la misma cuerda, entonces tiene la misma tensión. Fuerza de tensión. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a escribir acá fuerza de tensión. Y como te repetí, es la misma cuerda, entonces tiene que tener la misma fuerza de tensión. Son iguales, ¿no? Muy bien. Ahora bien. Entonces, por la primera condición de equilibrio, nosotros sabemos, de acuerdo a la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas verticales debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Correcto, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Muy bien. Igual a 0. Ahí está. Ahora bien, miren, aquí por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Tenemos la fuerza de tensión, tal como lo observas en pantalla digital, que actúa hacia arriba, será positivo, más otra fuerza de tensión, ¿correcto? Y le vamos a restar la fuerza de gravedad. Pero la fuerza de gravedad, nosotros sabemos que eso equivale a la masa multiplicado por su aceleración. Esta sumatoria de fuerzas son igual a 0. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Ahora, si sumamos la fuerza de tensión, esta fuerza de tensión, entonces sería 2 veces la fuerza de tensión. ¿Correcto? Entonces acá tendríamos 2 veces la fuerza de tensión. Muy bien. Y este que está restando pasaría sumando. Correcto, entonces la fuerza de gravedad sabemos muy bien que es la masa, que en este caso equivale a 90 kilogramos, correcto, 90 kilogramos multiplicado por la fuerza de gravedad. Masa 90 kilogramos multiplicado por la fuerza de gravedad, que en este caso es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Y si nosotros multiplicamos aquí, por ejemplo, en este caso la 90 por 10, te daría en este caso 900. 900, ¿correcto? Kilogramos metro por segundo cuadrado equivale a Newton. Ahora, lo único que tienes que hacer ahí es simplificarlo, ¿no? Sabemos muy bien que si tú simplificas ahí, si sacamos mitad, entonces la fuerza de tensión, en este caso, sería igual a 900 entre 2, y eso te va a dar igual a 450, ¿qué? 450 Newton. Y esta sería la respuesta. Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos, en el problema número 5 nos dice que el bloque de 50 kilogramos está en equilibrio. Y nos dice determine la deformación de resorte de constante de resorte igual 100 newtons por metro.
si el módulo de la tensión en la cuerda es 150 newton, siendo la gravedad 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, en este caso tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Te acuerdas que para que se cumpla la primera condición de equilibrio habrían dos pasos importantes? ¿Cuáles eran? Uno, dibujar el diagrama de cuerpo libre, y el otro es efectuar lo que nosotros sabemos, en este caso, aplicar la primera condición de equilibrio, lo cual dice que la suma de sumatoria de fuerzas verticales, en este caso, es igual a 0. Al momento de realizar el diagrama de cuerpo libre, lo primero que tienes que representar es la fuerza de gravedad, la misma que actúa sobre el cuerpo hacia abajo. Y en este caso, la fuerza de gravedad, nosotros sabemos muy bien que esto es igual a la masa por la gravedad. Correcto, la masa del bloque de 50 kilogramos, y esto va a estar multiplicado por la gravedad, que en este caso es 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, aquí en este caso tenemos que representar la fuerza de tensión. Para eso tenía que hacer un corte imaginario de las cuerdas, hacíamos un corte imaginario nada más aquí y acá. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, como esas fuerzas de tensión, ¿correcto? Van a actuar en forma opuesta a su estiramiento. Si en este caso las cuerdas están siendo estiradas hacia abajo, entonces las fuerzas de tensión van a actuar en dirección opuesta a su estiramiento, o sea, hacia arriba, para cumplir la primera condición de equilibrio. Y acá también la misma fuerza de tensión. Muy bien. Ya hemos representado la fuerza de tensión, pero si tú observas al costado, tenemos una fuerza de elasticidad. Y la fuerza de elasticidad va a actuar en dirección opuesta a la deformación del resorte. En este caso, va a actuar una fuerza hacia arriba. ¿Correcto? Para mantener la primera condición de equilibrio. Y en este caso sería fuerza de elasticidad. Fuerza de elasticidad. Muy bien. Ahora, entonces, aplicando la primera condición de equilibrio, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas verticales serán igual a 0. De acuerdo a la primera condición de equilibrio, tenemos nosotros que la sumatoria de fuerzas verticales serán igual a 0. ¿Correcto? Fuerzas verticales serán igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan hacia arriba? Hay tres tipos de fuerzas que actúan hacia arriba. En este caso tenemos nosotros ahí a la fuerza de elasticidad, ¿correcto? Fuerza de elasticidad que está actuando hacia arriba. Las fuerzas de tensión. Bueno, en este caso sabemos que la fuerza de tensión, ¿correcto? ¿Cuánto equivale a la fuerza de tensión? Acá la tenemos, mira. Tal como observas en la pantalla digital, la fuerza de tensión equivale a 150 newton. ¿Correcto? Muy bien. Y colocamos aquí 150 newton. La otra fuerza de tensión que también está actuando sobre el bloque también equivale a la misma, 150 newton. Y esto le vas a restar la fuerza de gravedad. Ahora, si nosotros multiplicamos aquí 50 por 10, en este caso, ¿cuánto te va a salir? 500. 500 kilogramos metro por segundo al cuadrado equivale a 500 newton. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Muy bien. Entonces, calculando, tenemos que la fuerza de gravedad aquí sería la siguiente.
fuerza de elasticidad sería igual a lo siguiente. Bueno, operando matemáticamente, nosotros sabemos muy bien que 150 más 150 es 300, pero signos diferentes se van a restar. 300 menos 500 es lo mismo que decir menos 200, ¿correcto? Menos 200, ¿qué? Menos 200 newton, igual a 0. Ahora, entonces nosotros determinamos, en este caso, que la fuerza de elasticidad debe ser igual, ¿correcto? A 200 newton, porque el que está restando pasa al otro miembro sumando. Muy bien. Ya tenemos calculada la fuerza de elasticidad. Pero no me piden hallar ello, sino me piden calcular, en este caso, la deformación del resorte. ¿Cuánto se ha deformado el resorte? ¿Cuántos centímetros? En este caso tenemos, o metros, que la fuerza, recordando, la fuerza de elasticidad, recordando, era igual a la deformación, a la constante de deformación, multiplicado por la deformación del resorte. Ahora bien, nosotros sabemos que la fuerza de elasticidad es 200 newton. Debe ser igual a la constante del resorte, que es 100 newton, multiplicado por X. Ahora, si nosotros operamos matemáticamente, no daremos cuenta, ¿correcto? No vamos a dar cuenta que 200 entre 100 nos va a dar en este caso a 2, ¿no?